Bueno, entonces procedemos a lo que es el tema en sí, ¿no? Una pequeña introducción en la que vemos lo que es la capacidad calorífica específica, el calor específico o capacidad térmica específica. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. En general, el valor específico depende del valor de la temperatura inicial. Esta se representa con una C minúscula. De forma análoga, también podemos definir la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en un grado Celsius o Kelvin, ya que son se representa con la letra C mayúscula, ¿no? La capacidad calorífica. Entonces, el calor específico es una propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de cada materia. Por el contrario, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, representativa de cada cuerpo o sistema en particular. Primeramente vamos a ver lo que es la capacidad calorífica, ¿no? Como ya mencionamos, la capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el coeficiente entre la cantidad de energía calorífica transferida al objeto, a un cuerpo o a un sistema de un proceso cualquiera al cambio de temperatura que se experimenta este. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia o sistema en una unidad de temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo un suministro de calor que se le dé. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica. Bueno, como ya mencionamos, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ya que su magnitud no solo depende de la sustancia, sino también depende de la cantidad de materia del cuerpo o del sistema que hay. Por ello es característica de un cuerpo o sistema particular. Por ejemplo, podemos decir la capacidad calorífica del agua, ¿no? O de una piscina olímpica será mayor que la de un vaso de agua. Es la misma agua, pero interviene lo que es la masa. Entonces, como nos dice, la capacidad calorífica depende además de la temperatura y de la presión de este mismo. La capacidad calorífica de sólidos, líquidos y gases. Bueno, desde que empezaron a medir la capacidad calorífica de diferentes sustancias, se apreciaron algunas generalizaciones importantes. Muchos sólidos tenían una capacidad calorífica cercana a 3R, de acuerdo con la ley de Dulong-Petit, del modelo de Lepcher, basado en aspectos cuánticos del problema de transmisión de calor dentro de una red cristalina. Finalmente dio una explicación convincente de la ley empírica a Dulong-Petit. Muchos gases tenían capacidades caloríficas cercas a R medios, donde su número entero dependiente de la estructura molecular del gas. En la ley de Dulong-Petit, el calor específico atómico de todos los elementos en estado sólido, con pocas excepciones, presenta valores próximos a 25 joules mol por K, o sea, 6 calorías. Cuando aumenta considerablemente su temperatura. Calor específico. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el coeficiente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema de un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Las ecuaciones. El calor específico, que está con la variable C, de una sustancia es la cantidad de calor medida en calorías, requerido para que un gramo de dicha sustancia eleve su temperatura en 1 grado centígrado. El calor ganado o perdido por un cuerpo es igual al producto de sus masas, su calor específico y el cambio de temperatura. Como ven, la fórmula es calor es igual a masa por calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, un cuerpo de masa M, cuyo calor específico se desea determinar, es calentado hasta alcanzar una temperatura y luego introducido rápidamente a un calorímetro de masa, y cuyo calor específico, el cual contiene en su interior una masa de agua, todos estos a una temperatura inicial.
La mezcla alcanzará una temperatura intermedia de equilibrio. Aplicando el equilibrio de conservación de la energía, tendremos que el calor perdido por el cuerpo debe ser igual al calor absorbido por el agua, el calorímetro y el termómetro. Como ven, la fórmula es calorímetro de masa por la temperatura menos la temperatura intermedia de equilibrio, igual a la masa del agua por la constante de calor específico de agua, por el calor en equilibrio menos la temperatura inicial, más la constante por el calor específico en equilibrio menos la temperatura inicial. Bueno, de donde se deduce esta fórmula, que nos determina el calor específico del cuerpo. Este es el fundamento del método de las mezclas. Es necesario observar que este método solo conduce a la determinación del calor específico promedio en un intervalo de temperaturas un poco amplio. Yo le voy a hablar de la cantidad de sustancias. El Sistema Internacional de Unidades define la cantidad de sustancias como una unidad fundamental, que es proporcional al número de entidades elementales presentes. La constante de una proporcionalidad depende de la unidad elegida para la cantidad de sustancias. Sin embargo, una vez hecha esta elección, la constante es la misma para todos los tipos posibles de entidades elementales. La identidad de las entidades elementales depende del contexto y debe indicarse. Por lo general, estas entidades son átomos, moléculas, iones o partículas elementales, como los electrones. La cantidad de sustancias a veces se denomina como una cantidad química. ¿Qué es exactamente el calor? El calor se podría decir que es una transferencia de energía de un objeto de mayor temperatura a otro, que está más frío. Así, entre ambos objetos se llegarían a un equilibrio térmico. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando en invierno nos metemos en la cama? Las sábanas y los mantos al principio están frías, pero poco a poco se van calentando. Unidades de calor. ¿En qué unidades se mide el calor? La unidad de medida del calor en el Sistema Internacional de Unidades es la misma que la de la energía y el trabajo, el Joule. Otra unidad ampliamente utilizada para medir la cantidad de energía térmica intercambiada es la caloría. Unidades de calor específico. En el Sistema Internacional de Unidades, el calor específico se expresa en joules por kilogramos y por Kelvin. Otra unidad no perteneciente al Sistema Internacional es la caloría por gramo y por Kelvin. Bueno, ahora vamos a ver algunos factores que afectan a lo que es el calor específico. Tenemos en sí lo que son los grados de libertad, el comportamiento termodinámico de las moléculas, de los gases monoatómicos como el helio y el de los gases diatómicos como el hidrógeno son muy diferentes. En los gases monoatómicos la energía interna corresponde únicamente a movimientos de traslación y los movimientos transnacionales son movimientos de cuerpo completo en un espacio tridimensional en que las partículas se mueven e intercambian energía en colisiones, ¿no? En una forma similar como lo harían las pelotas de goma encerradas en un recipiente. Estos movimientos simples en los ejes dimensionales X, Y y Z implican que los gases monoatómicos solo tienen 3 grados de libertad transnacional, ¿no? Por los que se mueven dichas partículas. También tenemos lo que es la masa molar. Una de las razones por las que el calor específico adopta diferentes valores para diferentes sustancias es la diferencia entre las masas molares. Es la masa de un mol de cualquier elemento, la cual es directamente proporcional a la masa molecular del elemento, suma de los valores de las masas atómicas de la molécula en cuestión. Entonces, la energía calorífica se almacena gracias a la existencia de átomos y moléculas que están vibrando. También tenemos algo que modifica el calor específico, serían las impurezas. En el caso de las aleaciones hay ciertas condiciones en las cuales pequeñas impurezas pueden alterar en gran medida el calor específico medido, ¿no? Las aleaciones pueden mostrar marcada diferencia en su comportamiento, incluso si la impureza es cuestión de uno o dos elementos que forman la aleación. Por ejemplo, podemos mencionar las impurezas en las aleaciones semiconductoras ferromagnéticas, que pueden llevar a mediciones muy diferentes, tal como lo predijeron por primera vez dos físicos, que es White y Hogan.
sacando 2 dedos y procedemos a lo que es hervir esta agua. Bueno, para el siguiente paso tenemos que llenar 200 mililitros en el calorímetro, para lo cual vamos a pesar primero el matraz, que nos debe dar, en este caso nos da que pesa 105.8 gramos. Entonces, para esto tenemos que sumarle 200 mililitros, que son aproximadamente 200 gramos más. Entonces, tendríamos que tener al final 105.7 gramos. Lo ponemos en una superficie plana para saber exactamente lo que nos marca el matraz, ¿no? En este caso nos faltaría un poco más para llegar a los 200 mililitros según la marca. La cosa es que nos dé exacto, ¿no? Después de haberlo llenado, procedemos y nos tendrá que dar el valor que dijimos hace un rato de 300 pesos. Quiere decir que nos faltan 2 gramos más, ya que nos dio otro porcentaje. Medir y nos tiene que salir el valor que dijimos de 305.7, incluyendo el peso del matraz. De invertir los 200 gramos de agua en el calorímetro, vamos a proceder a taparlo. No importa, es como Y con eso vamos a proceder a medir la temperatura del agua. Procedemos a poner en temperatura y tiempo. La gráfica que nos va a dar lo mismo, que pone temperatura, pero ya me va a dar el tiempo. De acá, que se mantenga en 10 Hz. Y Halo es un indicador digital que tienes que ver que esté en 2 dígitos. Acá ponemos temperatura y te va a dar en grados centígrados. Para ver esos 2 dígitos, pones en la temperatura, donde está ahí, forma numérico, y te tiene que dar los 2 dígitos. Y nada más, eso es todo. Bueno, ahora procedemos a grabar. Y como ven, les va a dar varias temperaturas y tenemos que esperar a que se normalice la temperatura. Y esto va a ser nuestra temperatura inicial. Bueno, ahora con la pieza de latón vamos a meterla en el agua hervida para que esta le pase su calor. Ahora veamos, tenemos que amarrar. Está. Y de acá vamos a cortar. Ya. Está. Ahora vamos a ponerlo. El soporte. No tiene que chocar abajo, tiene que estar un poco en medio. Ahí más o menos. Y ajustamos. Y ahora lo ponemos. Que no choque las paredes tampoco. Y se tiene que mantener en el medio. Tiempo el cubo de latón, procedimos a medir la temperatura que nos da con el sensor. Tenemos que hacer que el sensor no choque en los costados del contenedor, ya que eso podría afectar. Esperamos hasta que se normalice la temperatura y esa vendría a ser nuestra temperatura inicial del latón. Procedemos a retirarlo rápidamente y ponerlo al calorímetro. El calorímetro.
empezamos a grabar para ver la variación de la temperatura que haya, para ver cuánto va a ser la temperatura final del latón, el equilibrio entre la temperatura del latón y el agua que teníamos al principio. Como vemos, va subiendo un poco y esto se va a mantener, se va a normalizar en un punto. Como vemos en la gráfica ya se están normalizando, ya estarían en equilibrio ambos cuerpos. Y esta vendría a ser mi temperatura. Esta vendría a ser mi temperatura final de equilibrio del latón y del agua. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los cálculos para lo que es el hierro. Tenemos la temperatura inicial que puede ir de 23,06 experimentalmente. Tenemos la temperatura inicial del material, que en este caso es el hierro, en el cual obtuvimos experimentalmente 92,60 grados centígrados. Y tenemos la temperatura de equilibrio cuando se mezclaron el material con el agua fría. Y obtuvimos una temperatura de 25,26 grados. Ahora lo que queremos hallar es el calor específico de este material, ¿no? Sabemos teóricamente que el calor específico del hierro es 0,1146. Entonces, ¿qué vamos a hallar? El equilibrio de todos los calores, ¿no? Tenemos el calor del agua, el calor del calorímetro y el calor del metal, en este caso es el hierro. Tenemos la masa del agua que llenamos en el calorímetro por su calor específico, que es 1, el del agua, por la diferencia de la temperatura que tenemos del agua, ¿no? La temperatura siempre es final, una inicial. No, la final era de equilibrio, 26 menos la temperatura inicial de 23,06. Todo esto más, ahora el calor del calorímetro. Tenemos unos 20 por la diferencia de temperatura que vendría a ser la misma ya que está llena de agua. Son 25,16 menos los 23,06 grados. A esto le sumamos el calor del metal, que tendríamos nuestra temperatura final menos la inicial, ¿no? Nuestra temperatura final es el equilibrio, pero antes de eso tenemos que poner la masa del metal, es de 59,5 gramos por X, que vendría a ser el calor específico que estamos tratando ayer, y mi diferencia de temperaturas vendría a ser mi temperatura final menos la inicial. La temperatura final vendría a ser los 26 grados, que es la de equilibrio, menos las 92,6 que fue la temperatura inicial del material. Y esto me da igual a mí. Efectuando los cálculos, X me da un resultado de 0,120 calorías. Vamos a hallar lo que es el error. Para hallar el error experimental tenemos el calor específico del fierro teórico menos mi calor específico hallado experimentalmente sobre el calor específico teórico. Y claro, todo esto al realizar esta operación obtenemos un 4,71% de variación de error.